Gerard Piqué rompe su silencio para defender a un jugador del Barcelona. Lewandowski vuelve a ser la palabra clave en un posible intercambio con el Milan. Flick supera al Frankfurt y la gran pista está en usar a Lamine Yamal en su puesto natural. Y tras esta victoria en la Champions, ojo con la reacción de Simeone y sus elogios a Koundé después de los nuevos récords del Barça. Y antes de arrancar, quiero leerte en los comentarios. ¿Cómo viste el rendimiento del equipo en la Champions? ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustaría ver un regreso de Messi algún día? Si eres del Barça, suscríbete, deja tu like y comparte este contenido para que no se te escape nada. Empezamos con una cuestión sensible que ha generado debate dentro y fuera del club. El Barcelona atraviesa un momento delicado con Ronald Araujo. El central uruguayo ha estado fuera del foco competitivo en las últimas semanas después de lo ocurrido ante el Chelsea, y esa expulsión reabrió heridas que muchos aficionados todavía tienen presentes por acciones decisivas en duelos europeos frente al PSG, el Inter y ahora nuevamente contra el conjunto inglés. Pero más allá del fútbol, en el club existe una preocupación clara por el impacto emocional de toda esta presión, y la idea es que el jugador reciba el respaldo psicológico necesario para afrontar esta etapa. En este contexto apareció una voz con peso específico en la historia reciente del Barça. Gerard Piqué decidió dar un paso al frente para defender a Araujo y lanzar un mensaje directo. Lo que necesita ahora es apoyo, no ataques. En declaraciones a Sport, el excapitán subrayó que el fútbol sigue yendo por detrás en el tratamiento real de los temas de salud mental. Recordó que, como ocurrió durante años con el racismo y la violencia en los estadios, el deporte suele tardar demasiado en reaccionar cuando un problema se normaliza en el entorno. Piqué también fue contundente al hablar del papel de las redes sociales y de cómo la presión de la afición puede convertirse en un arma que destruye por dentro. Contó que él mismo vivió algo parecido con la selección española en medio del periodo de tensión política en Cataluña, cuando fue recibido con silbidos constantes. Según explicó, uno termina construyendo un escudo para intentar que nada te afecte, pero eso no significa que sea saludable ni que no deje cicatrices. Pasamos al mercado, porque enero se acerca y los rumores han vuelto con fuerza. Robert Lewandowski aparece otra vez en el centro de una posible operación que, según medios italianos, podría involucrar al Milan. La idea que se estaría deslizando es un intercambio de piezas en el que el delantero polaco sería el gran nombre del movimiento. Sin embargo, desde el entorno del jugador, se habría negado de forma tajante cualquier reunión entre la directiva rosonera y su agente, lo que deja muchas dudas sobre la solidez real de esta versión. El Milan, actualmente tercero en la Serie A y a pocos puntos del líder Nápoles, cree que sumar un atacante de jerarquía podría ser el empujón definitivo para pelear el título en la segunda mitad de la temporada. Y dentro de esa lógica, aparece el precedente de la temporada pasada, cuando el club apostó por un jugador veterano de enorme calidad y experiencia, y la fórmula terminó siendo rentable. Esa experiencia alimenta la idea de repetir una apuesta similar por un futbolista con nombre, oficio y rendimiento todavía vigente. Y es que, más allá de la edad, los números de Lewandowski con el Barcelona siguen pesando. Superó la barrera de los 100 goles con la camiseta azulgrana, fue máximo goleador de liga en su primera campaña y firmó una temporada reciente con cifras muy altas en todas las competiciones. Por eso, aunque el ruido de mercado exista, el debate real en el Barça no solo es deportivo, sino también estratégico y financiero. Ahora sí, vamos con la Champions, y con una noche que dejó lecturas tácticas muy claras. El Barcelona volvió a la victoria con un 2-1 trabajado ante el Eintracht Frankfurt en un partido exigente. El equipo sufrió más de la cuenta en la primera mitad, cometió errores en la salida de balón y tuvo problemas para controlar la velocidad del rival en transición. La jugada del gol alemán expuso desajustes defensivos y dejó especialmente señalado un primer tiempo flojo de Balde, tanto por posicionamiento como por pérdidas en zonas sensibles. Flick corrigió el guión con cambios que dieron aire y estructura. La entrada de un perfil más controlador ayudó a bajar el ritmo del Frankfurt y a mejorar la circulación en los minutos clave del tramo final. El Barça dejó de regalar balones, ganó pausa y,
Por momentos, pudo instalarse en campo rival con más continuidad. Y en medio de esa mejora apareció el nombre que terminó siendo decisivo: Jules Koundé, autor de 2 goles de cabeza que rescataron 3 puntos de oro y mantuvieron vivas las opciones de meterse entre los 8 primeros de la clasificación. Pero si hay un detalle que se repite en el análisis interno del club, es la importancia de no perder de vista la mejor versión de Lamine Yamal. En un partido previo, Flick ya había probado un plan distinto, colocándolo como media punta, una especie de número 10. Aunque Yamal tardó en acomodarse a ese rol y tuvo que bajar más para recibir y participar en la construcción, dejó destellos que explican por qué es un talento especial. Sin embargo, el mensaje que gana fuerza es que su impacto más constante aparece cuando actúa en su zona natural, el extremo derecho. En esa banda, con más espacio para encarar, perfilarse y decidir, Yamal volvió a brillar. Fue determinante en los movimientos ofensivos y aportó una asistencia que alimentó la remontada emocional del equipo. Incluso con la presencia de opciones nuevas en la plantilla, la conclusión es clara: si quieres sacar su máximo rendimiento, no lo alejes de donde más daño hace. Y cerramos con una escena llamativa por el peso del protagonista. Diego Simeone, aunque rival directo del Barcelona desde hace años, decidió hablar sin filtros sobre el momento del equipo de Flick. En una entrevista en una cadena española, el técnico argentino destacó el nivel actual del Barça y remarcó 3 ideas: el rendimiento alto y sostenido, el regreso de una mentalidad competitiva reconocible y la sensación de que el club está reconstruyendo su sitio entre los grandes de Europa. Simeone también dedicó elogios individuales. Subrayó el torneo de Koundé, resaltando su potencia física, disciplina táctica y lectura defensiva. Mostró admiración por Yamal, insistiendo en que su talento es extraordinario para su edad, y reconoció el papel de Pedri como el futbolista que equilibra, ordena y pone calma en los momentos grandes. Para el Cholo, la clave de todo es Flick, un entrenador que, según su visión, ha devuelto identidad y equilibrio a un Barcelona que vuelve a imponer respeto en el continente. Ahora te toca a ti. ¿Con qué noticia te quedas hoy? ¿Crees que el Barça debe cerrar filas para proteger a Araujo? ¿Y qué tan real ves un posible movimiento alrededor de Lewandowski en enero? Te leo en los comentarios. En el caso de Araujo, el punto más delicado no es solo la expulsión en sí, sino el efecto dominó que suele generar en un club como el Barcelona. Cuando un defensor de ese peso aparece ligado a errores decisivos, la conversación se vuelve emocional, a veces injusta, y el ruido externo termina colándose en lo interno. Por eso el mensaje de Piqué no fue un simple gesto de excompañero, fue un llamado a proteger un patrimonio deportivo y humano del club antes de que el entorno lo desgaste sin necesidad. Y aquí hay un matiz clave. El Barça no está hablando únicamente de recuperar a Araujo físicamente o tácticamente, sino de acompañarlo mentalmente para que vuelva a sentirse fuerte en su rol. Un central que duda medio segundo, pierde duelos, llega tarde a coberturas y empieza a jugar condicionado. Y ese tipo de daño, si se instala, cuesta mucho más que una lesión muscular. Además, el liderazgo defensivo del equipo todavía necesita una figura que ordene en los momentos de caos. Araujo, en plenitud, es ese tipo de futbolista, no solo por su velocidad y su capacidad de anticipar, sino por el mensaje que manda al resto cuando el partido se rompe. Por eso el club entiende que el camino más inteligente es sostener, no exponer. Ahora, volviendo al tema Lewandowski-Milan, el rumor tiene 2 lecturas que el Barcelona seguramente está analizando con calma. La primera es la lógica deportiva. El polaco sigue siendo un goleador confiable, un rematador élite en el área y un futbolista que obliga a los rivales a defender distinto. Su mera presencia abre espacios para los extremos, especialmente cuando el equipo necesita atacar defensas cerradas. La segunda lectura es la de planificación. Si llega una oferta que alivie masa salarial o que permita un intercambio favorable, la directiva escuchará. No porque quieran desprenderse de él de forma urgente, sino porque el Barça vive en una etapa en la que cada movimiento debe tener sentido de presente y de futuro, es decir, rendimiento inmediato sin hipotecar el proyecto.
Y ojo con el detalle del intercambio. Ese tipo de operaciones suele filtrarse como una idea atractiva, pero rara vez se concreta en los términos exactos que se rumorean. Lo más probable, si algo avanzara, sería una negociación compleja con variables, salarios prorrateados y nombres alternativos que aparezcan en la ecuación. Y mientras el mercado hace ruido, Flick sigue marcando una ruta deportiva muy definida. Contra el Frankfurt, el Barça mostró dos caras. Una primera mitad incómoda, imprecisa y con poca claridad para atacar en estático, y una segunda parte mucho más ajustada en la lectura del partido, con cambios que mejoraron la ocupación de espacios y el control emocional del juego. El gran mérito del equipo no fue solo remontar, sino aprender a sobrevivir en un escenario adverso. No siempre se puede dominar de principio a fin, y los equipos que aspiran a competir en Europa necesitan saber ganar también en días grises. Ahí es donde la victoria toma valor real. Koundé, por supuesto, se robó los focos. 2 goles de cabeza de un defensor no son una anécdota cualquiera, son una señal de concentración, timing y convicción en el área rival. Y también un recordatorio de que el Barça está encontrando nuevas formas de alcanzar el gol cuando el plan principal se atasca. Lo de Balde, en cambio, deja una enseñanza sin dramatismos. Tuvo una noche floja, sí, pero también es un jugador en desarrollo, con una carga física y mental enorme por su rol en el equipo. Flick tendrá que ajustar su protección táctica en ciertos partidos, especialmente contra rivales que viven de atacar a la espalda de los laterales con velocidad y diagonales agresivas. Y aquí conectamos con el tema Yamal, porque su posición no es un capricho táctico, es una decisión estructural del proyecto. Cuando Yamal se ubica en el extremo derecho, el equipo gana amplitud, desequilibrio y una amenaza constante que obliga al rival a desdoblar marcas. Eso, automáticamente, libera zonas interiores para Pedri, para los mediocampistas que llegan de segunda línea y para los movimientos del delantero. Cuando lo colocas por dentro como un 10, puedes obtener creatividad, sí, pero también corres el riesgo de quitarle su mejor virtud, el 1 contra 1 en velocidad con espacio. Por eso la lectura que se impone es sencilla. Su talento es tan grande que puede adaptarse, pero su impacto máximo sigue apareciendo donde el fútbol le sale natural. Y en este nuevo Barcelona, esa palabra pesa mucho: naturalidad. Flick está intentando que el equipo vuelva a ser reconocible sin quedar atado a una sola fórmula. Presión cuando corresponde, paciencia cuando el juego lo exige, y cambios de plan sin perder identidad. Por eso no sorprende tanto la admiración pública de Simeone. Cuando un rival directo reconoce tu crecimiento, no es solo cortesía, es porque ve señales competitivas reales. El Cholo destacó intensidad, creatividad, fortaleza mental y el regreso de esa exigencia interna que históricamente definió al Barça en sus mejores años. Su elogio a Pedri también tiene lectura táctica. Pedri es el metrónomo que te salva cuando el partido se convierte en un intercambio de golpes. Si él controla el ritmo, el equipo respira. Si él está cómodo, el Barça se ordena. Y en noches europeas, ese detalle puede marcar la diferencia entre sufrir hasta el final o cerrar el partido con inteligencia. Y así, noticia a noticia, se arma el rompecabezas de un Barcelona que está intentando reconciliarse con su mejor versión europea, proteger a los suyos en los momentos delicados, decidir con cabeza fría en el mercado y crecer desde una idea de juego que no dependa de un solo nombre. Ahora sí, te dejo 2 preguntas directas para seguir el debate. ¿Crees que el Barça debe blindar públicamente a Araujo como hizo Piqué? ¿Y piensas que Lewandowski todavía debe ser el 9 indiscutible del proyecto? ¿O ya es momento de planificar una transición?